Hola amigos, le traemos este video tutorial donde les explicaremos cómo cargar y configurar su Smartband M5. Al comprar el producto ustedes recibirán esta caja, la cual trae varios accesorios. Veamos. Ok, trae su cargador magnético, trae el manual que viene en chino y en inglés, trae su pulsera en el color que ustedes lo hayan adquirido y la cápsula o el reloj Smartband M5. Entonces lo que hacemos cuando ustedes reciben su producto es cargarlo, y para cargarlo lo que hacemos es que con el cubo de su teléfono lo cargamos, lo conectamos acá, y en este dispositivo trae el magnético. Entonces lo colocamos acá, y entonces cuando vaya a cargar se pondrá esta batería en proceso. La carga dura 2 horas, ¿verdad? Hasta que la batería esté completamente verde es que ya está cargado. ¿Ok? Entonces al ya estar cargado la batería, se puede proceder a configurar el dispositivo. Para configurarlo, lo que procedemos es, debemos de, con su dispositivo móvil, debe de leer ese código QR. ¿Ok? Entonces ya me aparece acá a la hora de abrirlo. Aquí le aparecerá este menú, el cual deben elegir ustedes con qué tipo lo van a descargar. Si es Google Play, si es Android o es iOS. Depende de su dispositivo móvil. Cuando ya sea descargado les aparecerá esta aplicación, la cual deberán seguir paso a paso en el manual y los diferentes ajustes que puede traer para que puedan ir configurando cada uno de los ajustes. Por ejemplo, trae disparador remoto de fotos, tiene un buscador el cual puede encontrar ya sea su smartband o su teléfono. Y aquí hay diferentes ajustes que ustedes pueden seleccionar qué es lo que quieren que les avise cuando le llaman por teléfono. No van a poder contestar, pero sí van a saber quién le llama, es quien le manda mensajes directos, su último mensaje de Facebook, de Twitter, de WhatsApp, Instagram y algunos otros. Y así diferentes ajustes que pueden configurar. Cuando ya está configurado para la navegación en su Smartband, lo que harán es que en la parte de abajo tiene un botón, el cual es el que controla todo el proceso de navegación. Con apretarlo una vez aparecerá la pantalla, el cual la primera es el reloj, luego vienen diferentes ajustes de los cuales se han configurado en la aplicación antes mencionada, ¿verdad? Entonces para ir navegando y en los diferentes se presiona una vez, y para seleccionar uno en específico se debe de mantener apretado durante unos segundos. Y así es como podemos ir navegando en los diferentes eh, ajustes, ¿no?, que hemos nosotros configurado. Nos dan los mensajes que hemos recibido, la calidad de sueño, el clima. Podemos controlar música del dispositivo desde la pulsera. Eh, Otros accesorios que es la toma de fotos, el buscador. Aquí podemos cambiar los diferentes modelos de hora. Resetearlo y apagarlo.
Ya se recomienda pues en la noche, si no va a usar el conciliador de sueño, pues lo apaga y le dura más la batería. La batería, la carga de 2 horas le puede durar 3, 4 días, dependiendo de las configuraciones que tenga activadas, ¿verdad? Así la batería consumirá más energía. Entonces, ya luego usted lo coloca en su pulsera y le quedará prácticamente así. Entonces, aquí nosotros podemos configurar. Entonces, eso ha sido todo. Esperamos le pueda ayudar este tutorial, en el cual pues agilizará la forma en la primera vez que tenga usted contacto con su pulsera Smartband, ¿verdad? Y esperamos le sirva mucho de ayuda. Muchas gracias.